Hace muy poco tiempo que los científicos han empezado a analizar el tema del amor que hasta ahora había estado reservado a los poetas y a los literatos. Han empezado a meter en el escáner, en los hospitales, a personas locamente enamoradas o locamente deprimidas porque perdieron un gran amor. Y estamos descubriendo la importancia fundamental de los factores biológicos y hormonales, de las sustancias químicas en el proceso de amar. ¿Quién no ha sentido alguna vez la fuerza inexplicable del amor? Todas las culturas a lo largo de la historia han dejado leyendas y obras de arte que reflejan la universalidad de este sentimiento. Todos los seres humanos, en un momento u otro, se han visto arrastrados por él. Y es que el amor, como decía la canción, está en el aire. Hasta los animales lo sienten. Los estudios sobre el comportamiento de mamíferos y aves nos describen lametones, caricias, frotamientos varios y bailes de cortejo. Por tanto, cabe pensar que el amor es un instinto primitivo, mucho más antiguo que nuestra propia existencia como especie. Al igual que el ansia de alimento o de agua y el instinto maternal, se trata de una necesidad fisiológica, un impulso profundo, una pulsación que consiste en cortejar y conseguir un determinado compañero para aparearse. Y como todo instinto, provoca conductas imprevisibles e impulsivas que han llevado al odio, a la violencia o a la desesperación. Nunca hasta ahora hemos tenido tanta libertad para elegir a nuestra pareja. Las posibilidades se multiplican en una sociedad global. Sin embargo, solo unos pocos de los candidatos potenciales con los que nos topamos cada día serán capaces de desencadenar la tormenta. Y aquí radica uno de los misterios del amor. ¿Por qué nos gusta una persona en concreto entre todas las demás? Esa es una pregunta muy difícil. Nadie sabe la respuesta. Pero déjame que te explique lo que yo sé. Hay un componente cultural muy importante. El momento también es muy importante. Hay que estar dispuesto a enamorarse. La gente tiende a enamorarse de alguien que tiene alrededor, próxima. Nos enamoramos de personas que resultan misteriosas, que no se conocen bien. ¿Qué hace que cuando entremos en un lugar lleno de gente nos fijemos solo en una persona? ¿Por qué esa persona y no otra de entre la multitud activa nuestros circuitos cerebrales y enciende la química amorosa? Por encima de características físicas o psicológicas, existe una razón que nos conduce a ver el amor con la mente y no con los ojos. La herencia evolutiva ha desarrollado mecanismos de selección para que en la elección de pareja la descendencia quede asegurada. Hay muchos elementos que condicionan esta elección. Uno de ellos lo definió Baudelaire. Amamos a las personas en la medida que nos resultan extrañas. Y es que la naturaleza nos ha dotado de un cableado cerebral para que las personas misteriosas nos parezcan interesantes. El misterio se asocia a la novedad y la novedad está asociada al neurotransmisor del amor, la dopamina. Pero la química del amor es compleja y a menudo nos lleva a contradicciones, ya que en general también sentimos más atracción por personas similares a nosotros. Desde el patrimonio financiero hasta aficiones comunes. Desde las cualidades físicas hasta aspectos más complejos de la personalidad. La genética condiciona todos estos aspectos, así que podemos deducir que los tipos genéticos se atraen. La química del amor ya se encargará de buscar las diferencias para una descendencia genéticamente más variada. También existe una preferencia biológica a elegir parejas bien proporcionadas. La cuestión física es, pues, muy importante. Una cara bonita, simétrica, produce más actividad en las regiones cerebrales implicadas en el enamoramiento. Este punto medio de equilibrio también se aplica a otras proporciones corporales. La más curiosa es la proporción cintura-cadera. Las mujeres cuya circunferencia de cintura se aproxima al 70% de sus caderas lo tienen más fácil para ser elegidas. Los hombres prefieren mujeres con más curvas, ya que tienen mayores posibilidades de tener descendencia.
Esta preferencia natural por mujeres sanas y fértiles también tiene su razón evolutiva. Y es que la proporción de las caderas se hereda genéticamente. De entrada, los hombres juegan con ventaja en la elección, ya que muchos de los condicionantes son físicos. Solo se trata de tener buena vista. Pero los hombres se enamoran más deprisa que las mujeres, y esto también tiene una explicación evolutiva, ¿no? Sí. Verás, 3 de cada 4 personas que se suicidan cuando una relación se acaba son hombres, no mujeres. O sea que los hombres son tan apasionados como puedan serlo las mujeres. Y, en efecto, se enamoran más deprisa. En nuestro experimento teníamos 10 mujeres y 7 hombres. Y a mí me interesan sobre todo las semejanzas entre las personas. Las semejanzas en el cerebro, pero algunos de mis colegas decían, cojamos a los hombres y a las mujeres por separado y veamos si existen diferencias. Yo dije, es una buena idea, y sí que descubrimos algunas diferencias de género, no en el aspecto pasional. Los dos son apasionados. Son igualmente apasionados, pero en los hombres descubrimos una mayor actividad en una pequeña región cerebral asociada con la integración de los estímulos visuales. Eso tiene sentido. El negocio de la pornografía se apoya en los hombres. Las mujeres se pasan la vida intentando agradar con su aspecto a los hombres. Y durante millones de años, el hombre ha tenido que mirar bien a la mujer, tomarle la medida para ver si ella le daría un niño saludable. Increíble, o sea que las imágenes visuales son mucho más importantes que el olor, por ejemplo. No estoy segura, pero sí, somos primates. Nuestros antepasados descendieron de los árboles y si te caías del árbol morías. Así que somos un animal que tiene un sentido del olfato reducido. Por eso lo llaman amor a primera vista, no amor a primera olida. Pero déjame que te explique lo que hallamos entre las mujeres. Dime. A mí me sorprendió muchísimo. Descubrimos en nuestras mujeres una mayor actividad en unas 3 áreas diferentes, asociadas con la memoria y la rememoración, no simplemente con la capacidad de recordar. Y al principio me dije, ¿cómo es posible? Y luego pensé, durante millones de años, una mujer no podía mirar a un hombre y saber si podía ser un buen padre y un buen marido. Tenía que recordar. Tenía que recordar lo que había dicho el último día de San Valentín. Lo que había dicho. Sí, es verdad que y nos se acuerdan. Acordamos. Y esperamos que se cumpla lo dicho. Y nos llamamos las unas a las otras por teléfono y lo recitamos para estar seguras de que nos acordaremos. Es un mecanismo de adaptación que las mujeres probablemente han poseído durante 4 millones de años para conseguir al hombre adecuado. ¿Y qué le sucede al cerebro de los mamíferos cuando están realmente locos de amor? Hallamos actividad en muchas partes del cerebro, pero las 2 cosas más importantes fueron la actividad en una pequeñísima fábrica que hay cerca de la base del cerebro, llamada el área ventral tegmental. Y lo que hace esa fábrica es producir dopamina, un estimulante natural, un estimulante que proporciona sensaciones de plenitud, de euforia, cambios de humor. Todos estos síntomas del enamoramiento se deben a que la actividad química de nuestro cerebro cambia. Aumentan los niveles de 2 estimulantes muy potentes, la dopamina y la norepinefrina, y disminuyen los de otra molécula, la serotonina. Anegados por este cóctel químico, sucumbimos al amor y a todos sus efectos. Él o ella se convierten en el centro de todo, en detrimento de cualquier otra cosa o persona. Y es que la dopamina y la norepinefrina ayudan a focalizar nuestra atención. Miramos al amado como algo único y nuevo, porque la dopamina favorece el aprendizaje de estímulos novedosos. Y recordamos detalles minúsculos de esta persona y del tiempo que hemos pasado juntos, gracias a que la norepinefrina aumenta la capacidad de recordar estímulos nuevos. No podemos dejar de pensar en él o ella. Es inevitable, y se debe a que los niveles de serotonina disminuyen y provocan un pensamiento obsesivo.
Buscamos la manera de tener cosas en común, incluso cambiamos la manera de vestir, nos pasamos del pop a Mozart, todo con el fin de agradarle. Es la dopamina una vez más, que también se asocia con la motivación y con las conductas orientadas a alcanzar un objetivo concreto. Curiosamente, si surgen obstáculos para la relación, los sentimientos se intensifican. Se conoce como el efecto Romeo y Julieta, y ocurre porque percibir la adversidad aumenta todavía más la producción de dopamina en el cerebro. Estas tres sustancias que producen el colocón del amante están más presentes en unas regiones cerebrales que en otras. Y podemos detectarlas con técnicas de neuroimagen. Escaneando cerebros enamorados se ha visto actividad en varias zonas, entre ellas la corteza, pero dos módulos destacan sobre el resto. El área ventral tegmental, la mayor fábrica de dopamina del cerebro, y el núcleo caudado, una región muy primitiva de donde emana la pasión. Se considera el motor de la mente y su combustible, no podía ser otro, es la dopamina. Ambas regiones forman parte del sistema de recompensa del cerebro, una red mental primordial que nos ayuda a detectar recompensas y a actuar para conseguirlas. En este caso, hace que el amante centre toda su atención en el premio más importante de su vida, una pareja que transmita su DNA para toda la eternidad. No es de extrañar que los amantes crucen continentes para abrazarse durante un fin de semana, cambien de trabajo o incluso mueran el uno por el otro. Cuando este sistema se activa, poco podemos hacer. Pero realmente, ¿es todo química? Y yo tengo que decirles que sí, que es química, que todo es química. Cada vez que producimos un pensamiento, una motivación, una emoción, siempre se trata de química. Ahora bien, se pueden conocer todos y cada uno de los ingredientes de un pedazo de pastel de chocolate y sin embargo todavía nos gusta sentarnos y comernos ese pedazo de pastel. De la misma manera podemos conocer toda la química que hay detrás del amor romántico. Podemos saber muchísimo acerca de él y todavía ser capaces de captar toda su enorme magia. Has mencionado el chocolate. Parece ser que el chocolate activa los mismos tipos de neuronas que el amor romántico. Y es por eso que los dos son adictivos, ¿no? Sí, el amor romántico es adictivo. Como con cualquier droga, al principio nos basta con poco, pero a medida que la adicción aumenta necesitamos más dosis, y cada vez es más fuerte. No podemos controlarlo, es balsámica cuando lo disfrutamos, pero la euforia conduce al ansia cada vez más rápido. Produce obsesión, compulsión, distorsión de la realidad, dependencia emocional, dependencia física y cambio de personalidad. Y al final acaba uno diciendo, no puedo vivir sin ti. Y es que todas las adicciones importantes están asociadas con niveles altos de dopamina. Además, el escáner del cerebro lo corrobora. Las regiones que se activan al consumir cocaína u opiáceos son las mismas que se activan en el cerebro enamorado. Es el sistema de recompensa, el recorrido cerebral que nos motiva y nos impulsa a actuar para conseguir aquello que anhela nuestro cerebro. Sí, el amor es una droga adictiva. Una adicción positiva que provoca una feliz dependencia cuando se es correspondido y una ansiedad dolorosa, triste y a veces destructiva cuando es rechazado. Por eso el tratamiento de los enfermos de amor es como el de una adicción: cortar de raíz, evitar los restaurantes donde solíamos ir a cenar, no escuchar las mismas canciones. Es decir, evitar todo aquello que despierte en nosotros el deseo de estar con el amante díscolo. Helen, hay algo en lo que todo el mundo estaría de acuerdo. Es lo que tú llamas el impulso sexual general. Sin él no habría niños, los genes no se perpetuarían. El impulso sexual es diferente del amor romántico y es diferente del afecto. También creo que han evolucionado por razones diferentes. El impulso sexual evolucionó para que saliéramos a buscar a nuestras parejas. Es un impulso fundamental. Y no hay duda de que el deseo y el amor son cosas distintas. Y que los caminos cerebrales que lo rigen también son diferentes. Pero en algunas ocasiones están conectados. ¿Qué hace que se nos despierte el impulso sexual? A pesar de que la cultura popular nos ofrece muchos afrodisíacos,
La naturaleza solo ha diseñado una sustancia capaz de estimular el deseo sexual en mujeres y hombres: la testosterona, y en grado menor, el resto de hormonas sexuales masculinas. Y la testosterona puede inundar el cerebro. Cuando nos enamoramos de alguien, también lo deseamos. ¿Por qué? Porque la dopamina, la norepinefrina y la serotonina, los elixires del amor, estimulan la producción de testosterona. No es de extrañar que los amantes pasen toda la noche acariciándose. La química del amor enciende el deseo más poderoso de la naturaleza: el impulso de copular. Y al revés, ¿es capaz el impulso sexual de desencadenar el amor? No necesariamente, pero puede ocurrir. La actividad sexual puede provocar la liberación de dopamina y de norepinefrina en el cerebro y, por tanto, ayudar a que surja la pasión romántica. Las interacciones químicas de nuestro cerebro pueden jugárnosla si nos vamos a la cama con alguien a quien no queremos como pareja. Creo que el amor romántico es el impulso verdadero porque emana de este cerebro primitivo y es más fuerte que el impulso sexual. Cuando estamos locamente enamorados queremos irnos a la cama con nuestra pareja, pero lo que realmente queremos es crear una unión emocional. De hecho, una de las características principales del amor romántico es el deseo de contacto sexual. Cuando nos acostamos con alguien y no lo amamos, no nos importa realmente si también se acuesta con otros. Pero cuando nos enamoramos, pasamos a ser realmente posesivos. En la comunidad científica lo llamamos vigilancia de la pareja. Una de las características del amor romántico es la obsesión por el ser amado. Pensar en él continuamente, fantasear e inventar situaciones imaginadas son consecuencias de un bajón de serotonina y un subidón de dopamina en el cerebro. De repente nos convertimos en un Sherlock Holmes de pacotilla y analizamos todo lo que hace el otro, hasta el más pequeño detalle. Cualquier pequeña muestra de desatención puede desencadenar en nosotros una cascada de inseguridades cuyo último escalón son los celos. Los celos en el hombre y la mujer son diferentes. El hombre teme una infidelidad sexual por el miedo ancestral a criar unos niños que no sean suyos, que no sirvan para la supervivencia de sus genes. La mujer, en cambio, teme una infidelidad emocional, que el hombre la abandone. Esto se debe al miedo ancestral a quedarse sola para el cuidado y la cría de la descendencia. También sus reacciones ante un posible afer extramarital son distintas. Mientras el hombre tiende a reaccionar con violencia y a sentirse ultrajado, la mujer tiende a autoculpabilizarse y preguntarse qué ha hecho mal. Sin embargo, y a pesar del rechazo que una cana al aire pueda provocarnos, tiene su razón de ser. La infidelidad permite que se engendren diferentes hijos de diferentes parejas y, por tanto, que las mezclas de genes sean mayores y aumente la variedad en la población. El amor romántico es muy peligroso. Lleva consigo una gran felicidad y una gran tristeza. Pero cuando se nos rechaza estando enamorados, hay personas en todo el mundo, sobre esto hay mitos y leyendas que tienen miles de años de antigüedad, hombres y mujeres, que cuando son rechazados pueden matarse o matar a otra persona. El teléfono que no suena, el correo que no llega, las noches sin dormir, la obsesión por el reencuentro con la persona amada. Tanto tiempo y tanta energía centrados en la atención de la pareja, en la obsesión. Podrían ser algunos de los síntomas del amor, pero hablamos de un sentimiento casi tan universal como el amor, el rechazo. Sentimientos tan profundos y perturbadores que nos arrastran a la protesta. Protestamos desde el dolor de la pérdida y protestamos con ira. Emociones tan intensas que solo se pueden equiparar a las del amor. Y es que las mismas sustancias químicas que se activan con el amor romántico cobran aún más fuerza para retener a la persona amada. La dopamina llega a regiones cerebrales donde se genera la motivación para alcanzar recompensas. Si la recompensa tarda en llegar, los productores de dopamina prolongan su actividad. Los niveles aumentan y la motivación cobra más fuerza. En los centros de la corteza prefrontal es donde se evalúa la recompensa. Si ese teléfono todavía sigue sin sonar, se enviarán señales a la amígdala y se desencadenará la ira. De esta manera, el amor y el odio están íntimamente conectados en el cerebro.
producen los mismos síntomas y ponen en actividad las mismas sustancias químicas. De ahí que el cerebro humano haya capacitado al amante abandonado a odiar fácilmente a la persona que adoraba. Es solo un juego de combinaciones químicas donde los límites son muy frágiles. El amor y el odio son muy parecidos. La indiferencia es su contrario. Y hacemos las dos cosas. Amamos a la persona y la odiamos al mismo tiempo. Esto es. Y aquello por lo que suspiramos es la indiferencia. De hecho, el amor y el odio tienen mucho en común. Cuando odiamos, concentramos nuestra atención tanto como cuando amamos. Tenemos una gran cantidad de energía, nos cuesta comer y nos cuesta dormir. El amor y el odio tienen mucho en común. Y al final casi siempre llega la ruptura. Todo salta por los aires y surge la tristeza, la depresión. Una tristeza enorme. Es enorme, ¿verdad? ¿Y por qué ocurre eso? Una tristeza enorme nos acompaña en este final del camino. El amante rechazado al final se rinde, y es que el cuerpo humano, químicamente, no puede permitirse tanto desgaste energético. En esta segunda parte del rechazo, la ira nos abandona y nos resignamos a la pérdida. De nuestra lucidez y de las valoraciones que hagamos de nosotros mismos y de los demás, dependerá una resignación más o menos dolorosa. Los sentimientos de resignación y de desesperación son los protagonistas de este final de romance. Estos sentimientos están directamente asociados con el sistema de recompensa del cerebro y evidentemente con su combustible, la dopamina. Cuando al final nos damos cuenta de que la recompensa no llegará, cuando aflora la pérdida, las células productoras de dopamina disminuyen su actividad. Unos niveles bajos de dopamina se asocian al abatimiento y al letargo. El estrés del abandono también cobra protagonismo en esta fase del rechazo. Pone en juego neurotransmisores tan potentes como la dopamina, la norepinefrina y la serotonina. Cuando el estrés del abandono es prolongado, los niveles de las tres sustancias caen por debajo de lo normal y nos arrastra a una profunda depresión. Un mecanismo catártico para empezar de cero. Estamos diseñados para sufrir cuando nos falla el amor. Solo el tiempo nos sacará de la angustia y de la desesperación. Tras la borrachera bioquímica del amor romántico, el cuerpo y la mente deben recuperarse. Si nos pasáramos toda la vida enamorados, no tendríamos ni la atención ni la energía necesarias para hacer nada más. Ni trabajar ni criar a los niños. Por tanto, es necesario que se acabe. El hipotálamo, una glándula que se encuentra justo debajo del cerebro, se encarga de poner orden segregando dos hormonas, la vasopresina y la oxitocina, que son las responsables de generar lazos de cariño y responsabilidad con los hijos y con la pareja. Ambas recorren la sangre durante el orgasmo y hacen que justo después tengamos una sensación de fusión completa con el otro, que contribuye en gran medida en establecer esos vínculos que permitirán a ambos compartir tiempo y atención para los niños. De esta manera, la locura del amor romántico se transforma en un sentimiento de calma, seguridad y unión con una pareja de larga duración. Sin embargo, la felicidad no es eterna. La monogamia tiene fecha de caducidad. Los últimos datos la sitúan en torno a los 4 años. Es decir, que existe una tendencia universal de cambiar de pareja al cabo de este tiempo. Se ha comprobado que en las sociedades primitivas actuales, las mujeres solo pueden parir cada 4 años, ya que la ovulación se inhibe después del parto debido a la dieta ligera y a que amamantan a la cría durante mucho tiempo. Este ciclo biológico podría reflejarse en nuestra tendencia a perder el interés en la pareja al cabo de unos años. Nuestro cuerpo, diseñado hace miles de años, nos dice de esta manera que es hora de buscar otro amor para tener nuevos hijos.
Sí que somos monógamos, sí, pero de una manera sucesiva. Estamos hechos para tener varias parejas, una tras otra, e hijos variados para que puedan reproducirse entre sí. Según esto, somos mucho más modernos y liberales de lo que creíamos hasta ahora. Aun sabiendo esto, la mayoría de nosotros anhela una pareja para toda la vida. Y muchos consiguen ser feliz y mantener la química del apego, el cariño y la complicidad durante muchos años. Es cuestión de suerte. Al fin y al cabo, nosotros poco decidimos. Nuestra biología se encarga de ello sin que nos demos cuenta. Ya no hay excusas para decir que estamos bajos de ánimo porque nos encontramos mal. Un estudio acaba de demostrar que el estado emocional no depende de la salud del individuo, sino de su capacidad de adaptación a las diferentes situaciones cotidianas. El estudio, dirigido por unos científicos de la Universidad de Michigan, se ha realizado con un grupo de pacientes sometidos a diálisis y con un colectivo de personas sanas. Se analizó el humor que a diario registraban todos los participantes en el experimento a lo largo de una semana. Los resultados fueron contundentes y demostraron que los pacientes de diálisis casi siempre se encontraban de buen humor y su estado emocional no era peor que el de los voluntarios sanos. El grupo de personas sanas aseguraba que si algún día tuvieran que seguir algún tratamiento médico, su ánimo empeoraría, circunstancia que no se correspondía con la realidad de los enfermos renales. Igualmente, las personas que seguían un tratamiento médico creían que serían mucho más felices si estuvieran sanos, hecho que tampoco coincidía con el estado del grupo que no padecía ninguna enfermedad. Los defensores de las plantas transgénicas tienen un nuevo argumento para defender esta práctica. Un reciente experimento ha constatado que algunas variedades vegetales pueden ser muy eficaces a la hora de eliminar contaminantes de diferentes tipos de suelos. La prueba realizada en unos laboratorios de la Universidad de Berkeley ha consistido en manipular genéticamente varias plantas capaces de absorber contaminantes del suelo. Tras varios análisis, los resultados han demostrado que las variedades transgénicas eran entre 2 y 4 veces más eficaces que las especies naturales. Los científicos han creado 3 plantas transgénicas de la mostaza que han mostrado varios grados de absorción del selenio, una sustancia vital para la vida, pero que en grandes dosis es tóxica. Ahora lo que pretenden los expertos es multiplicar por 100 y hasta por 1000 la capacidad de absorción de estas plantas creadas en el laboratorio. Una vez han realizado su función, las plantas pueden recolectarse, secarse y añadirse a piensos animales o incluso introducirse en suelos pobres en selenio. La gran baza de las nuevas tecnologías es su utilidad a la hora de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de a pie. Esta mejora del bienestar debe notarse cada vez en más sectores. La clase política cree que una buena manera para luchar contra la abstención en unas elecciones es permitir que los electores puedan votar a través del teléfono móvil. La propuesta es el resultado de una encuesta realizada a personas mayores de edad con derecho a voto. A los encuestados se les preguntó si votarían en el caso de que pudieran hacerlo a través del teléfono móvil. Las conclusiones fueron contundentes. El 43,3% de los ciudadanos que habitualmente no participa en los procesos electorales votaría si lo pudieran hacer a través del celular. Además, otro 38,8% lo haría si tuviera otro sistema electrónico a su alcance. Entre las personas más receptivas para probar otros métodos de votación alternativos a las tradicionales urnas se encuentran las mujeres de entre 18 y 35 años. La mayoría prefería votar por el teléfono móvil, seguido del ordenador personal y de otros sistemas digitales alternativos. En Japón han desarrollado una nueva terapia que nos evitará en muchos casos ir al dentista. Se trata de una pasta dental que es capaz de reparar las caries incipientes sin tener que utilizar métodos agresivos como los que se utilizan en la actualidad. La pasta dental está formada por cristales de hidroxiapatita, modificada con un elevado potencial a la hora de reparar las lesiones iniciales causadas por la caries. La pasta dental de esmalte sintético, además, evita la propagación de la caries. Los responsables de la nueva pasta remarcan que en la actualidad el tratamiento de las caries se basa en la eliminación mecánica de la parte afectada y la posterior inserción en el hueco de una pasta de resina o metal.
Este mecanismo es demasiado agresivo para las caries iniciales, ya que se acaba eliminando parte del diente sano para poder insertar el empaste. La pasta ideada por los nipones reconstruye el diente sin tener que agujerearlo y a la vez fortalece el esmalte natural de la pieza dental. Bienvenidos a Redes. Bueno, nuestros telespectadores en España y en el resto del mundo a través del canal internacional de televisión española. Hoy quédense quietos porque vamos a aportar la ciencia a la comprensión de un fenómeno que afecta a todo el mundo, que es universal y de los que unos salen muy bien parados y felices y los otros no tanto. Imagínense, es el tema del amor. Y no solo del amor romántico, sino del impulso sexual y de lo que Helen Fisher, a la que hemos visto en la primera parte del programa, llama la parte afectiva o estable o amorosa, ¿no? entre una pareja. Cuando le oyes hablar a Helen de todos los temas, era en Nueva York, la entrevista la grabamos allá, del amor en términos de dopamina y serotonina y otras, y norepinefrina. Eso. Bueno, sustancias químicas, hormonas. Dices, ¿pero será esto solo el amor? Del que tanto nos han hablado los poetas y los literatos, que tú también conoces, Paula. Carlos, cuando la oyes a ella, ¿tu reacción cuál es? Hombre, si oyendo nada más que el discurso de la entrevista o en general sus libros, es un discurso en general reduccionista. Es decir, si algo hemos descubierto el análisis científico-social del amor, es que el amor es un fenómeno muy complejo y por lo tanto solamente puede ser entendido si se tienen en cuenta factores biológicos, por supuesto, pero también factores culturales, factores sociales, factores de grupo y factores del individuo, al fin y al cabo. Pero es muy distinto del amor de un elefante con una elefanta. Hombre, es muy distinto, obviamente. Es muy distinto. Que es un fenómeno... ¿Se enamoran los animales o no? Hombre, el concepto de enamoramiento yo creo que es un producto sociocultural, además de biológico, el concepto de enamoramiento. Sí. Por lo tanto, desde ese momento los animales no se enamoran. Los animales sienten atracción sexual, ¿no? Deseo, efectivamente, y aparte vínculo afectivo. Un vínculo, hay muchas parejas estables, ¿no?, en el mundo animal. Ahora, lo que llamamos enamoramiento, que incluye expectativas, incluye roles, incluye normas... Pero el amor, me estáis diciendo, en eso corroboráis lo que decía Helen Fisher, es una emoción transitoria. Sí, es como una droga. El amor romántico, digamos. Es una enfermedad, es una droga, es un momento en la vida en el que te enajenas, ¿no? Dejas de ser de... A Picasso, en tu libro Picasso y las mujeres, cuando lees la historia de las 13 amantes, ¿no?, o mujeres que pasaron por su vida, tiendes a pensar eso, ¿no?, de que era una historia... Sí, es que Picasso tuvo una relación con las mujeres y en general con el mundo muy especial. Se sentía distinto desde muy pequeñito y su relación con las mujeres era una especie como de... no sé, de parásito o chupasangre, ¿no? Entonces las utilizaba, por supuesto las amaba en un momento determinado, pero cuando ya dejaba de amarlas las destruía, ¿no?, para volver a renacer, ¿no? Es un poco el caso de Don Juan, ¿no? En este caso él va más allá porque por supuesto tiene relaciones carnales con todas ellas, pero bueno, la primera de todas las mujeres que es fundamental es su madre, ¿no? Su madre marca para siempre la existencia y la forma de relacionarse con las mujeres de Picasso. Pero vamos a empezar por el comienzo, entonces. Oye, ¿hay o no hay unos marcadores biológicos que suscitan ya sea el impulso sexual o el enamoramiento? Sí. ¿Hay unos marcadores biológicos? Sí, por supuesto. Hay unos... Aparte de la cultura y de todo lo que me cuentes. Efectivamente, es decir, la base o el origen está en una necesidad de afiliación que tiene el ser humano y otros animales, obviamente, y un deseo sexual. Eso, digamos, es la infraestructura de lo que luego será el fenómeno amoroso. Y yo, desde luego, sí que creo
que si hay algo que puede aclarar, algo que aporte la ciencia social y que pueda aclarar en general, a divulgar un poco y a desenmarañar este complejo sentimiento, es el tener muy claro que merece la pena distinguir entre amor y enamoramiento, y que no son lo mismo, ¿no? Y que el deseo sexual es una cosa, lo que llamamos enamoramiento es un estado fugaz compuesto por una serie de reacciones, por supuesto bioquímicas, pero que tienen una traducción en el lenguaje psicológico y que lo ha glosado la literatura, y que el amor es un proceso más dilatado en el tiempo, donde fluctúan una serie de componentes y que no es ni mucho menos lo mismo que el enamoramiento, ¿no? Y yo no sé si tenemos tiempo vamos al primero. O sea, lo interesante de este tema, lo fascinante, es que a pesar de ser algo universal, que se enamora a todo el mundo, y una parte de ese mundo muchísimas veces no aprenden. No se aprende. El amor es siempre joven. Es universal. No, es de las pocas experiencias en la vida de las que no se aprende. Sobre el enamoramiento hay dudas de si es universal o no es universal. No todos los autores opinan lo mismo. Sí, de todas maneras, yo creo que sí que habría que diferenciar entre lo que es, como si dijéramos, el deseo sexual, claro, y posterior enamoramiento con lo que es la pasión. Es decir, la única manera de que la pasión se mantenga es creando ese vínculo no conseguido del todo. Y mientras eso, la pasión puede durar mucho tiempo, porque tú decías que es algo efímero, es una especie como de enfermedad o patología que se supera, pero dependiendo de qué circunstancias puede no superarse nunca, porque mientras no consigas el objeto de tu deseo, siempre tendrás, como si dijéramos, el deseo, la motivación, el estímulo suficiente como para seguir, ¿no? Siempre y cuando haya, como si dijéramos, una respuesta por el otro lado, ¿no? Uno de los factores que reducen la pasión es la convivencia, efectivamente, el conocimiento de la persona. Ahora, y ahí hablaríamos ya más del amor, ¿no? Cuando dos personas conviven, porque, bueno, pues después de haber pasado por la pasión. Vamos a llegar ahora a eso, a lo de la convivencia y el amor, ¿no? Pero, oye, hay un psicólogo que hemos entrevistado en redes, Sapolsky, de Stanford, de la Universidad de Stanford, que dice si yo pudiera recibir desde mi computador online lo que le está pasando a una persona situada a 2.000 kilómetros de distancia en cuanto a secreciones de dopamina, de serotonina, de tensión arterial y todo esto, yo puedo decir que esta persona a 2.000 kilómetros de distancia está locamente enamorada o odia locamente a la persona que un día la enamoró. O sufre un ataque de pánico, ¿no? No puede distinguir a distancia entre odio y amor. O sea que el amor tiene una doble cara. Sí, por supuesto, esto lo comentábamos antes un poco, ¿no? Sí. Ortega habló del estado de imbecilidad transitoria, ¿no? El estado de enamoramiento como tal, lo que pasa que obviamente bendita imbecilidad transitoria, para mucha gente estará, supongo, de acuerdo en que es un estado, bueno, pues ambivalente, pero por lo menos parcialmente placentero, ¿no? Y motivador, y etcétera. Pero efectivamente lo que son, es que es un poco lo que comentábamos antes, el enamoramiento pudiera ser universal, pero ¿qué significa estar enamorado? ¿Y qué se debe esperar de ti cuando estás enamorado? Lo que uno tiene, eso varía entre las culturas. Y en una determinada cultura tribal, tener esas sensaciones y experimentar esas emociones hace que el individuo crea que debe de funcionar de una determinada manera y actuar de una determinada manera, irse de la tribu, raptar a la persona, tener relaciones sexuales con ella o no tenerlas, y en otra cultura tendrá otras expectativas. Oye, hay una diferenciación, pero antes os voy a pasar un pequeño documental sobre la fisiología de una parte de este proceso amoroso. Lo vemos. Según la Organización Mundial de la Salud, en un simple día tienen lugar más de 100 millones de coitos. El sexo es, sin lugar a dudas, una innegable fuente de placer por la que no nos importa derrochar energía. Seducimos, conquistamos y a cambio únicamente obtenemos unos 12 minutos anuales de embriaguez orgásmica. ¿Por qué entonces el sexo resulta tan atractivo? La respuesta sexual nace a partir de una dosis de estimulación. Una caricia, una mirada o una simple palabra es suficiente para activar los nervios sensoriales del cuerpo. Estos, tras ser excitados, envían señales al cerebro y a la médula espinal, transmitiendo un mensaje claro y conciso. El sexo es posible. Si la estimulación es la adecuada, a los 20 segundos el cuerpo ya ha desplegado un plan de ataque que inunda el organismo de un profundo deseo.
Las células del sistema nervioso parasimpático, localizadas en la médula espinal, segregan rápidamente dos sustancias, la acetilcolina y el óxido nítrico. Ambas relajan las paredes arteriales de los genitales. Como resultado, la sangre fluye con mayor libertad. Los órganos sexuales se dilatan y se lubrica la pared vaginal en la mujer. Simultáneamente, el cerebro sigue recibiendo señales de excitación que provocan la respuesta del hipotálamo. Este aviva la actividad del sistema parasimpático e interviene en la liberación de hormonas que intensifican la sensación de placer. Llegados a este punto, solo tu cerebro puede traicionarte. Durante la etapa de excitación, las señales nerviosas viajan a través de todas las neuronas. El cerebro entero está al servicio del sexo, de forma que cualquier pensamiento, recuerdo o prejuicio puede bloquear la libido. En definitiva, durante el sexo nunca estás solo. Pero si todo va bien, el deseo sexual crece hasta llegar a los albores del clímax. El sistema nervioso simpático toma entonces el control de la situación. Las células que lo forman liberan compuestos que causan contracciones en la región pélvica cada segundo. El pulso se acelera. El ritmo respiratorio aumenta para oxigenar más deprisa. El hipotálamo, a su vez, recibe órdenes de segregar en el torrente sanguíneo una cantidad masiva de oxitocina y dopamina. Estas dos sustancias recorrerán todo tu organismo provocándote un intenso placer que crecerá progresivamente. El orgasmo ya está aquí. Un estado de bienestar, tranquilidad y somnolencia se apodera ahora de tu cuerpo. Las endorfinas y la serotonina son responsables de esta sensación. No intentes, por tanto, repetir la hazaña de forma inmediata, ni tampoco te desanimes. Para excitarse otra vez, él tendrá que esperar a que el hipotálamo reabsorba la serotonina antes liberada. Mientras tanto, deberás contentarte con un plácido sueño. La fisiología del orgasmo, qué pasa en el cuerpo, en el cerebro y en nuestros órganos en el acto del amor. Vamos a ver un tema que interesa a todo el mundo. ¿En qué medida la cultura nos diferencia? Ha puesto todo lo que comentaba antes, de roles, de expectativas. Pero expectativas, resulta que luego hablamos con Daniel Gilbert en Harvard y nos dice que invariablemente las expectativas las vas a sobredimensionar, las resultantes de un amor romántico, las vas a sobredimensionar en la misma medida en que sobredimensionas el efecto devastador que va a tener o que ha tenido una desgracia. O sea, entonces, ¿por qué? Porque el cerebro, nuestro cerebro, se arma interiormente para protegerte y sobrevivir, y lo que ahora te parece que es un torbellino, luego resulta que es más asimilable, ¿no? De acuerdo, lo que pasa es que una cosa no quita la otra tampoco, ¿no? Quiero decir que el impacto obvio de la sociedad y la cultura lo podemos ver en que amar, como comentábamos antes, ha sido diferente a lo largo de la historia en Occidente, y es diferente entre unas culturas y otras, y unos pueblos y otros. Experimentar y desarrollar el amor, ¿no? Es distinto en unos pueblos y en otros, ¿no? De hecho, por ejemplo, una de las pruebas más evidentes es que el amor hoy en día debe de producirse en la misma relación que el matrimonio y que el sexo. Aprendemos que deben ir unidos. Eso no ha sido así a lo largo de la historia. Pero la gran revolución, me cuentan, es la separación entre la sexualidad y la reproducción. O sea, hoy están separados. Bueno, sí, las mujeres pueden tener hijos sin necesidad de tener relaciones sexuales. Y es una gran conquista social, al parecer. De hecho, yo creo que los hombres van a tender a desaparecer. Bueno, eso hay el género masculino. Genetistas. A mí me parece que es importante que quede claro, por lo menos creo que es importante que quede claro que el sentimiento, esa necesidad de estar enamorado, es una necesidad de diluirse en el otro. Y de esa forma uno tiene la impresión, es absolutamente ficticio, ¿no? Como puede ser la imagen que tenemos del otro,
pero en el fondo es una forma de combatir, como decía, es de luchar contra la muerte y de hacerse indestructible en cierta medida, aunque sea algo que es un constructo, si quieres, demasiado sí, muy literario. Complejo, muy literario. Sí, porque Helen... No Helena de Troya. Eso. Helen nos dice que este enamoramiento romántico evolutivamente se explica por la necesidad de no desperdigar esfuerzos, de concentrar esfuerzos, y por lo tanto, fíjate solo en una persona, pues entonces, y ya está. Pues si tuviera razón esta Helen, no nos equivocaríamos tanto. ¿No te parece? No, nos podemos concentrar en alguien que luego no resulta. No, tú eres una gran especialista además en psicología de empresa, pues no habrán contratado las empresas gente que luego no les da el resultado que querían, ¿no? Yo lo que no veo, Carlos, y me he leído tu libro con enorme interés porque lo leí después de la entrevista con Helen, y es el único ejemplo que conozco en España de compendiar realmente la biología y la cultura en el tema del amor, pero no veo... ¿Qué aporta la cultura en la sociedad? No veo el factor cultural como más importante o equiparable a estos factores de que me hablan los psicólogos como la Ellen Fisher y compañía, ¿no? Hombre, pues, por ejemplo, las presiones sociales. Sí. El adolescente cuando cumple, en fin, 14, 13 años, ¿no? Recibe, o vamos todos, ¿no? Recibiendo una serie de presiones que son un producto social, no son biológico. Primero, hacia el atractivo físico. Debemos parecer físicamente atractivos, ¿no? Eso es una presión que existe. Después, hacia el emparejamiento. Nos tenemos que emparejar, porque si no, ya empiezan a haber rumores. Pero eso lo lleva la biología, ¿no? Claro, eso es un producto social, ¿no? Las presiones sociales son diferentes en unas culturas y en otras, ¿no? Las costumbres, los usos y las costumbres sociales. Pero la tendencia es a reproducirse. Claro. Bien, a perpetuar los genes. Exactamente. Y para eso hay que elegir a una para no desperdiciar esfuerzos. Y luego dice Helen Fisher, y durante un rato, por lo menos, mientras están los pequeñitos. Exactamente, la trampa evolutiva con los dos sistemas. El afecto, ¿no? la pareja, está tranquilos y bien, y la gente está feliz. Ahora, ¿por qué eso puede durar mucho más allá de lo que explicaría la biología? Que también es verdad. Sí, por el segundo sistema, el del apego, ¿no? Es decir, una vez que pasa la pasión y empiezan los afectos, empieza la costumbre, la estabilidad emocional, el equilibrio, la búsqueda de tener siempre un lugar al que ir, donde te están esperando. De hecho, se ha acuñado incluso un término, ¿no? Para referirse a esto, por eso decía que no era lo mismo amor que enamoramiento, ¿no? Hoy en día se habla de amor compañero, ¿no? Companionate love. Oye, ¿hay algo nuevo de lo que estudia Paula en la historia de los mitos y la literatura y del amor, al amor moderno de una ciudad como Madrid o Barcelona o Buenos Aires o México? Quiero decir, ¿hay algo, o Estados Unidos, en Nueva York, hay algo que ha cambiado fundamentalmente en los últimos 20, 30 años? Yo creo que sí, que nunca hemos estado más solos. Que nunca hemos estado más solos. Menos enamorados, dirías, o menos... No, yo creo que menos enamorados no lo sé. No, yo creo que no, es un problema de... Es decir, si veis las estadísticas de la cantidad de matrimonios, sigue habiendo el mismo número de matrimonios, pero ahí se ha quintuplicado el número de divorcios, ¿no? Entonces, ahora hay muchísima gente, por lo menos gente de mi generación, que no solamente se ha separado, sino que es que además no tiene ningún interés en volver a tener una relación estable con nadie. Y entonces, bueno, pues van de flor en flor tanto los hombres como las mujeres, ¿no? Porque no tienen ganas de volverse a comprometer, pero en cierta medida entienden la separación como un fracaso, cosa con la que yo no estoy de acuerdo, pero sí tengo la impresión de que la sociedad que hemos creado es una sociedad muy individualista, donde la gente necesita que la quieran, pero no tiene ni idea de cómo dar cariño, ¿no? Claro, luego también hay un nuevo tipo de amor, digamos, ¿no? Es el amor a través de Internet, ¿no? Que ha surgido aunque luego también hablábamos que no es tan nuevo, ¿no? Porque a lo largo de la historia ha existido amor epistolar, ¿no? A través de cartas, y en realidad era lo mismo, ¿no? La construcción de una imagen idealizada de... Que en realidad es lo que yo pienso que es el amor. O sea, en realidad tú no te enamoras de la persona que tienes enfrente, te enamoras de lo que tú imaginas que la persona que tienes enfrente es. Te la inventas. La fabricas. Hombre, claro. Eso hablaba también Stendhal, ¿no?
la construcción y la cristalización de un ideal, ¿no? Que luego evidentemente se rompe con el tiempo. Claro, y con el conocimiento. Esa ruptura la podemos llevar mal, regular o bien, ¿no? Claro. Hay un neurólogo por ahí, Zeki, que también ha estudiado estos temas, en que ya, tú mencionabas ahora el tema del arquetipo. Él dice que tendemos a crear un arquetipo tan sofisticado y tan arquetipo, tan ideal, que bueno, luego no hay quien se le resista. O sea que cualquier comparación con el arquetipo se derrumba, y de ahí esta mayor soledad y esta mayor... Pero, oye, ¿los científicos nos podéis ayudar en algo en este tema? Hombre, yo creo que sí, ¿no? De hecho, la idea un poco es, si la mayoría de del sufrimiento que se da en una relación de pareja tiene que ver con la ignorancia de determinados procesos que ocurren y que uno no sabe que ocurren, o con expectativas que son defraudadas, bueno, pues conocer qué procesos suelen ocurrir, qué es lo habitual, saberse que uno no es el único al que le pasa determinadas cosas, pues evidentemente que ayudan al individuo, a la persona, a llevar mejor una serie de cuestiones. Yo no estoy muy de acuerdo contigo en esto. Perdóname que te pregunte. Tampoco tiene por qué ser necesariamente el objetivo final que una pareja a toda costa permanezca unida. No solamente eso, sino que incluso aún la satisfacción del individuo, ¿no? El saber que hay muchas otras personas que están en tu misma situación, o el saber que generalmente cuando llevas 3 años de convivencia empiezas a odiar ciertas cosas que hace el otro, o en fin, que ya no hay esa relación idílica que había al principio de la convivencia, el saberlo no nos libra de repente tener la sensación de que estás perdiendo el tiempo, que estás con una persona que ya no quieres, que ya no deseas, que ya no... No, pues que el error yo creo que está ahí, en que ya no quieres. El error está en pensar que enamoramiento y amor es lo mismo, y que si dejas de estar loca y apasionadamente enamorado es que ya no quieres. Claro, ese es el problema, pero es que hay distintas fases, es decir, no es lo mismo estar enamorado que el amor. Digo, cuando uno termina de estar enamorado tiene que buscar fórmulas para poder seguir conviviendo y para poder seguir estando con esa persona. Objetivos comunes, proyectos de vida, los hijos, el ocio o el ocio un compartido. Afectivo, ¿no? Muy fuerte. Un vínculo afectivo también, pero ya no es la pasión. Muy bien, de acuerdo. Pero hay veces que eso no se construye. Es decir, que después de la pasión no se construye otra fórmula. Oye, tenemos un juego especial con a nuestros telespectadores, y es el del concurso. Esta vez, este trimestre, el concurso es, responder a la pregunta siguiente. Hay algunas convicciones generalizadas, algunas creencias casi universales que usted puede demostrar que son falsas. Es el tema de la cuestión esta semana, este mes y los 2 meses que vienen. Y con esto les dejo hasta la próxima semana.